Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo, esperando a Paulina Correa, desde Santiago de Chile, para conversar sobre ficción sonora, sobre radioteatro, desde ambos lados de la cordillera. Perfecto, Paulina enseguida va a entrar y nos vamos a poder transmitir. Ahora está entrando Paulina. Ahí Ahí está estamos. Paulina. Bueno, estamos haciendo, fíjate si puedes silenciar el teléfono. Estaba silenciado. A ver, espérame. Yo tengo que silenciarlo también. Sí, Ahí yo lo está. tenía silenciado, yo lo tenía silenciado. A ver. Ah, sí, estos teléfonos que a veces se silencian y otras veces no. Sí, 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 sin eco. Así que era tu teléfono. Era el mío Era nomás. tu teléfono, sí. No sé cómo silenciarlo, pero. ¿Vos me estás escuchando por el teléfono? Yo te escucho por el computador. Perfecto, bueno, bárbaro. Estamos haciendo una prueba con Paulina acá de poder transmitir vía una prueba bastante casera de poder transmitir a través del Instagram, pero también a través de StreamYard, que es una plataforma que a su vez nos permite estar en vivo en Facebook. Así que pronto, porque hasta ahora no, creo que no se podía hacer las dos cosas juntas, creo. Así que hasta que lo que Sí, vamos a después hacer un tutorial para la gente que quiera transmitir en Instagram y en Facebook al mismo tiempo. sí. No sé si se escucha un eco. Ahora escucho como un eco, Escucho un poco pero de no sé si. Sí, sí. Pero, de- espera, déjame. sí. El mío está silenciado, ¿ah? Te compruebo que está silenciado. Ujú, Pero es como a ratos lo del eco. claro, sí. Sí, Bueno, empezaremos y si hay mucha interferencia seguiremos por una de las redes y no por ambas. sí, no nos compliquemos. Ya estamos bastante jodidos con el Sí, coronavirus, así que así es. Y si nos seguiremos por Instagram y lo subiremos a Facebook en su momento. Wadi, ¿querés contarnos vos cómo se está escuchando? ¿Vos lo escuchás bien? Perfecto. Bueno. ya. Paulina, bueno, es un placer que finalmente nos pudimos encontrar eh, para conversar sobre radioteatro, sobre ficción sonora. Sí, un placer para mí también que tengamos esta entrevista como de amigos y colegas, porque somos colegas en este rubro de la ficción sonora y el radioteatro, ¿no? Hace años ya que nos conocemos. Hace años que nos conocemos porque ¿cuándo fue? Me parece que hay mucho eco, Eh, ¿no? interfe- Hay Sí. mucho eco, parece. Bueno, Sí. entonces vamos a seguir por Instagram. Fue Ya, nos bueno el salimos intento. de. Ya, ok. Ya, nos salimos. Bueno, sí. Vamos por acá, Paulina, vamos por acá nomás. Bueno, decíamos que nos conocemos hace tiempo, eh, que fue allá por el año quizás 2014, 2015, que tú te viniste a Buenos Aires y nos encontramos en un taller de radioteatro, ¿es así? Sí, fue, claro, la primera vez fue en un taller de radioteatro al que yo asistí, porque quería conocer cómo hacían radioteatro allá en Argentina. Yo estaba haciendo acá
radioteatro sin hacer talleres. Ahora después empecé a hacer talleres, pero no hago digamos, la cantidad que hacen ustedes. Ustedes ya son una escuela de formación, ¿no? En lo que es el trabajo de voz en general y en la narrativa radial, que está muy bien puesto el nombre que tiene la escuela de ustedes. Yo todavía no empezaba a hacer talleres, solamente estaba produciendo radioteatro. Acá en Chile, ¿no? Digamos, con apoyo de los fondos de cultura y con una radio que en su minuto me acogió, que fue la Radio Agricultura. Y claro, fui el año 2014 a Argentina porque dije, qué genial que estén haciendo radioteatro allá, porque hasta ese momento como que no sabía que estaban haciendo radioteatro, no sabía, yo había buscado pero no encontraba, y ahí me encontré, y bueno, los conocí, viajé, estuve en un taller de radioteatro que hicieron, que fue genial, digamos, muy bonito, muy lúdico, y en un taller de edición de audio en Audacity que me ha sido, pero utilísimo hasta el día de hoy, Marcelo. Ah, mira. Porque hasta el día de hoy yo, cada vez que edito un audio va a mandar algún demo a alguna parte, lo hago yo misma, obviamente, usando Audacity. Las veces que hago talleres de radioteatro, que no son muchas, debe ser un taller al año, 2 talleres al año a lo más. También edito yo misma el audio usando Audacity, así que excelente los talleres que ustedes imparten. Paulina, ¿cómo empezaste a producir y a guionar radioteatros? Recordamos que tu productora se llama Arcano 21 y así se Sí, presentan, ¿no? Como una productora de ficción sonora, de radioteatro. exactamente. O sea, se supone que Arcano 21 Producciones está dedicado, digamos, a la escritura creativa en general, ya que puede ser escritura de guiones, porque yo soy guionista y trabajo también con otras guionistas que también han hecho trabajos para series de televisión, como yo alguna vez trabajé también. Pero la vida, en el fondo, me ha llevado a que cada vez me especialice más en todo lo que es ficción sonora y así que prácticamente, a pesar de que es un poco más amplio lo que podemos hacer con Arcano 21 Producciones, que también programas de radio, digamos, pero sí, nuestra especialidad es justamente la ficción sonora o radioteatro, digamos, y el audiolibro dramatizado, que en eso hemos estado poniendo mucha energía en el último tiempo porque ha habido como un auge muy importante del audiolibro en el mundo a raíz de la pandemia, que fue una de las pocas cosas positivas que ha traído esta pandemia, Sí, el auge de ciertos contenidos, digamos. sí, de eso también quería que hablemos porque hay una nota que te hicieron en un medio, eh, no recuerdo ahora cuál, pero donde tú dices eso, dices que la pandemia ha generado mucha demanda de contenidos sonoros y Uh -huh. puntualmente de audiolibros y audiocuentos. Eh, Contámonos un poco cómo fue entonces, qué cambió para ti en el 2020 a partir de ese año que en realidad parece que como si continuara y no Sí. hubiera terminado. ¿Y eh, por qué tú dices que hubo mucha demanda de contenidos sonoros? Sí, bueno, en general, el año pasado, bueno, yo me gané un proyecto para desarrollar una aplicación móvil que se llama Te cuento con T y después viene Cuento con K, y a raíz de esta aplicación, donde yo subo audiocuentos dramatizados, eh, empecé, digamos, a hacer un estudio de cómo estaba funcionando el tema del audio, de los contenidos sonoros de ficción, digamos, en el mundo, como para ver qué posibilidades también tenía con mi propia aplicación. Y ahí me di cuenta, por una parte, a nivel global, empecé a leer, digamos, estudios que decían que en el mundo se había incrementado en un 30% al menos el consumo de podcast, ya a raíz de la pandemia, que eso había sido como muy evidente.
Y que plataformas como por ejemplo, como Storytel, ¿cierto?, que se especializa en audiolibro, había crecido en más de un 200% el número de suscriptores. También manifestaban un incremento muy grande, más del 100%, otras plataformas como Audible o como Apple Podcast, Spotify también, en donde ese porcentaje, ese aumento, ese 30%, mucho venía de América Latina además. ¿Ya? Ese incremento, había mucho usuario latinoamericano. Y de ahí, bueno, dije, parece que esta cosa está funcionando, y empecé a ver cómo me ha ido a mí. Bueno, yo soy re mala para meterme a las redes sociales, o sea, yo publico de vez en cuando y no me metía mucho a las analíticas, ¿no? Al Google Analytics. Eh, ahora lo uso mucho, digamos, tanto en el sitio web de radioteatros.cl como en los canales de YouTube y bueno, en todo, en el Spotify, en todo, empecé a ver, y claro, efectivamente se había incrementado, pero era mucho, o sea, 2, 3 veces, digamos, el número de seguidores de los radioteatros, sobre todo en los canales de YouTube, como que era una curva más o menos plana siempre, y de repente, ¡pum!, se disparaba, pero muchísimo, y ahora, antes de la entrevista, de la conversación, me metí a ver cómo va la cosa, y la verdad es que se mantiene, o sea, como que me da la impresión de que el público además se acostumbró a escuchar radioteatros, y bueno, no solamente radioteatro, yo esto lo extrapolo al contenido sonoro en general, los podcasts de todo tipo, y la ficción sonora, por supuesto, cabe dentro de lo que es podcast. Entonces, vi este incremento. La mayor parte gente, no sé, 35 a 65 años, ese es como más o menos el público, mayoritariamente hombres. Ponte tu países, aparte de Chile, que Chile está en primer lugar de los que me siguen, está Argentina en segundo lugar, ¿ya? Después sigue México, Colombia, Estados Unidos y España. Entonces, bueno, Argentina y Chile parece que somos los que más nos gusta escuchar, a lo mejor nos gusta escuchar radio mucho también, ¿no? Somos países con igual gran historia, digamos, gran trayectoria en cuanto al tema radiofónico. Y también en el sitio web de radioteatros.cl, donde ahí tengo una muestra de los distintos ciclos que he desarrollado a lo largo de todos estos años, poco más de 12 años, en un minuto quise eliminar el dominio, ponerle ficcionsonora.cl, ¿ya? Porque dije, esto es como más moderno, ponerle ficción sonora, a ver si capto públicos más juveniles, ¿ya? Que son los que más se manejan en las redes sociales y que están más acostumbrados con las aplicaciones móviles, más que la gente adulta, más adulta. Pero el desarrollador de mi aplicación, que también me está llevando ahora estos sitios web, me dijo que no hiciera tal porque él investigó y el sitio tenía el quinto lugar en el mundo en lo que se refiere a búsqueda de la palabra radioteatro ficción sonora. Entonces, que eso me daba mucho prestigio para Google, ¿ya? Tanto prestigio que ahora podía usar el Google Ads, que te permite monetizar en el sitio web. Claro, monetizar 0,01 centavos de dólar, pero vamos viendo que igual clics tras clics, al final de un cierto tiempo te puede dar algo, digamos. Entonces, eso me dio la señal de que la gente en pandemia sí empezó a escuchar radioteatro, seguramente porque al estar más tiempo en casa eh, y no estar, digamos, realizando sus actividades cotidianas externas, digamos, en el exterior, empezó a consumir mayores contenidos y exigió una mayor variedad en esos contenidos. Entonces se aburrió en algún minuto del Netflix o del Prime Video, de estar ahí como conectado con la pantalla, porque cansa la pantalla todo el rato, ¿no? A la vista, por lo menos. Entonces, de ahí yo sé que la gente sí está consumiendo radioteatro. Y lo consume mediante podcast, digamos, serían podcast de radioteatro. Ese sería Claro. para vos la conclusión del cambio también de consumo, ¿no? Porque si bien tú hiciste algo que después también quiero que me cuentes, ¿no? Ese ciclo creo que eran historias de misterio, de radioagricultura, ¿no? Que eran Sí, historias que salían claro. por la radio. Pero ¿crees que la gente está ya más, no digo acostumbrada porque es algo muy nuevo,
pero que fácilmente se está habituando a la escucha de radioteatros mediante plataformas, mediante cómo. Sí, yo creo que más que nada mediante plataformas y que se escuchan a través de los dispositivos móviles, porque en el fondo, digamos, hoy en día hay un mayor acceso a Internet. eh, Leía por ahí que hay casi 5.000 millones de usuarios de Internet en el mundo y los habitantes del mundo creo que somos, no sé si 6.000 y algo, 7.000, no sé, una cosa así. O sea, como que prácticamente como el 70% de la población del mundo tiene acceso a Internet. También hay un mayor acceso a los dispositivos móviles, porque ahora ya no es una cosa de valores tan prohibitivos. Incluso hay establecimientos educacionales de repente en países donde, o en zonas, digamos, de países que están un poco más alejadas, donde como plan del gobierno a veces se le entregan dispositivos móviles como tablets al alumnado, ¿ya? Se le entregan, digamos, computadores portátiles. Eh, entonces, yo creo que la gente ahora también dispone también o sea, la gente ahora tiene la capacidad de elegir dónde escuchar y a qué hora escuchar, porque en un programa de radio común, en el fondo está todo pauteado, ¿cierto? Hay una programación, qué sé yo, que está establecida, a las 7 de la mañana tal cosa, a las 8 tal otra, y como que si uno no alcanzó a lo mejor escuchar, si es que había radioteatro, como pasaba en la agricultura, que el radioteatro era de noche, competíamos mucho con la televisión, con que la gente ya a esa hora empieza a ver las noticias, porque lo dan a las 9 de la noche, a las 9 de la noche acá, por lo menos en Chile, la gente mayor al menos está habituada a prender la televisión, escuchar y ver el noticiero. Entonces, gracias al Internet y el acceso a Internet y los dispositivos móviles, uno puede elegir cuándo escuchar y dónde escuchar, y si quiere para a los 10 minutos y sigue escuchando el resto otro día o en la noche, no sé, es distinto. Así que yo creo que ahora es mucho más democrático el acceso y más fácil el acceso también a estos Hay contenidos. una, hay una serie de ficción sonora realizada en Chile que fue bastante exitosa y creo que fue producida por Spotify, si no me equivoco, que es el caso 63, ¿no es Caso cierto? 63. Sí, muy Bueno, buena. fue así, ¿no? Es una producción chilena y fue muy, creo que muy escuchada. Sí, de hecho yo misma la escuché, bueno, fue una sorpresa, yo creo que todos nos enteramos así como, yo me enteré como por la prensa o por las redes sociales de que esta serie se había lanzado, había sido un estreno de Spotify, financiado parece que por Spotify, eh, digamos, protagonizada por dos actores chilenos como bastante conocidos, como muy prestigiosos, que son la Antonia Segers y Néstor Cantillana. Ujú. Escrito además por Julio Rojas, que es un guionista de acá, un guionista muy reconocido, digamos, en cine y en series de televisión, que incluso sacó un libro con su propio método para escribir guiones para series, Julio Rojas. Y fue como sorpresivo, en realidad que nadie se enteró en el medio de que se está urdiendo este podcast. Y claro, salió en Spotify, fue muy escuchado. Yo cuando lo empecé a escuchar y no podía parar de escucharlo, a pesar de que eran dos personajes. Ocasionalmente aparecía uno que otro como de apoyo, como para decir algo así extra, pero en el fondo era prácticamente un diálogo permanente. No me acuerdo cuántos capítulos eran, creo que eran 8 capítulos, no me acuerdo en este minuto exactamente, pero no eran tantos capítulos tampoco. Y era muy atrapante, era muy, muy, muy atrapante, muy bien armados los diálogos. Y el hecho de que haya sido tan exitosa esta serie denota que la gente está queriendo escuchar historias bien contadas. O sea, la gente está dispuesta, digamos, a escuchar y no solamente a ver, porque no sé, hay un poco de saturación de tanta pantalla, eso creo yo. Sí. Después de Caso 63, después vino como una especie como de secuela o precuela, podría ser también, que era, ay, no me acuerdo, los borrados también, sí. Ajá, ajá. Bueno, digo, porque al haberse hecho en Chile, bueno, pensamos en esto, ¿no? Digo, bueno, si se generó también en Chile, por algo es, ¿no? Porque también probablemente haya ahí eh,
mucha terreno fértil para este tipo de propuestas. Y como bien vos decías, es una historia que atrapa, y que atrapa con solo dos voces, y lo que nos hace y nos confirma que la ficción sonora puede atrapar con un buen guión y con buenas interpretaciones, y con buena dirección, por supuesto, y sonorización, pero puede atrapar con un presupuesto infinitamente menor a una serie audiovisual. ¿Crees que esto se está empezando a entender así? Porque por lo menos aquí en Argentina todavía hay una idea de que el radioteatro era como antes, ¿no? Debe ser como antes, y que requiere una cantidad de actores, de elenco, y superior, digamos, a estos ejemplos que estamos dando. Y sin embargo, bueno, estos casos, como esta serie que acabamos de nombrar, el caso 63, nos están demostrando el poder que tiene la ficción sonora para contar con poco y atraparnos. Yo puntualmente esa serie la empecé a escuchar cuando salí a caminar hace poco también, hace muy poquito, pero era una necesidad de seguir escuchando el siguiente capítulo, ¿no? Y bueno, creo que es un público que se está habituando a eso, ¿m? Y que hay que generar ese hábito. Lo que no creo que sea todavía del todo fácil es tener una plataforma, probablemente como Netflix, por ejemplo, en donde uno pueda buscar y encontrar distintas, por ejemplo, series de ficción sonora y elegir entre las que hay. No es fácil en la ficción sonora encontrarse con determinadas historias que uno quiere escuchar. No es fácil, a uno nos tienen que recomendar, nos tienen que decir, escucha, anda ahí, busca, que vas a encontrar determinada historia, determinada serie. Pero no es que uno entra a Spotify o entra a otra plataforma y pone series de ficción sonora y le van a aparecer muy buenas series o buenas historias de ficción, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, ahí tenemos trabajo que hacer, pues, Marcelo. Ahí creemos nosotros la plataforma. Sí, pero claro, tienes mucha razón. No hay como una plataforma así como Netflix que uno sabe que iba a ver películas y series, ¿cierto? No hay una plataforma así que sea de ficción sonora. Supe sí de una experiencia en tu país, porque a mí me llamó por teléfono un señor, un empresario ligado al mundo de la cultura que vive en la zona del Chaco. Por ahí vivía, claro, y él trató, parece que de hacer una aplicación dedicada solamente a radioteatros y bueno, él estaba como comunicándose con creadores de distintos países para ir, digamos, seleccionando obras y finalmente creo que no le resultó, creo que la lanzó, pero dice que la gente no se suscribía. Ya, que la gente no se suscribía, como que no, como no tiene el hábito mucho al audio, al final tuvo que bajar la aplicación, ya, porque le costaba mantenerla, qué sé yo. Pero bueno, es una dificultad efectivamente, que no hay una plataforma como Netflix y las plataformas existentes en el fondo son las de audiolibros, ¿cierto? Como Storytel, como Audioteca o como el mismo Audible de Amazon, o bien plataformas de podcast como Spotify, como Deezer, como Apple Podcast, qué sé yo, o como Podimo, que creo que está ya en realidad en franco crecimiento, que es una plataforma de origen danés, pero que tiene mucha llegada, no sé si parece que tiene oficina en España también. Según nos contaba nuestro amigo común José Fernández la otra vez, está como en crecimiento, pero no está dedicada solamente a la ficción. O sea, los podcasts de ficción son algunos, y lo que yo estoy viendo es que falta ficción sonora. O sea, la mayor cantidad de podcasts está centrado más bien en la entrevista, digamos. Claro, el documental, claro, en el documental o entrevista. Sí. Claro. Bueno, Paulina, entonces, tenemos que hacer algo. Sí, tenemos que crearla, sí, muy buena,
Muy buena idea que la creemos ahí. Sí, porque sí, porque es como dice, hay mucho desarrollo de formatos de entrevistas y están empezando los documentales, algo sobre documental poco, ¿no? O sobre crónicas, pero poco. Así Claro, que, porque está sí, Sonodoc, ¿cierto? Que hace documentales, ¿no? Que también conocemos ahí nosotros a la gente de Sonodoc. Y está Radio Ambulante también de Estados Unidos, ¿no? Que está orientada al público latino, que llevan muchos años también ellos en sí, haciendo haciendo crónicas documental periodísticas, sonoro. Es sí. exacto, muy bien. Bueno, y tú también has estado colaborando episodio nacional, ¿no? Relato Nacional, sí, Eso, que Relato Nacional. son podcast de crónica narrativa muy interesante de tu país, Sí, con Nancy súper. Castillo, y es realmente no es porque esté yo ahí colaborando, pero es un producto de mucha calidad. Sí, es de mucha calidad, o sea, sí, sí, ha tenido incluso hasta premios, digamos, ese Sí, podcast. El otro sí, es sí. Las Raras también, es un podcast que también ha sido premiado, que también hacen documentales bien geniales. Pero ficción sonora falta y falta financiamiento para la ficción sonora, porque ponte tú, el otro día leía que en Spotify ahora se está abriendo la opción de que uno puede postular ciertos programas de podcast, no mencionan ficción sonora así como puntualmente, pero me da la impresión de que se deja abierta la opción de que si uno tiene un podcast de ficción sonora lo puede postular y ellos ahí sí pagarían, digamos, a los creadores de ese podcast. Entonces hay que mandar los podcasts allá a postular y ver si Spotify te paga o no, porque acá ocurre algo diferente a lo que ocurre con la música, que Spotify sí paga a los creadores de música, a los músicos sí paga por los clics, pero a los creadores de podcast no les paga, salvo que sean historias originales de Spotify, como ocurrió con el caso de Caso 63. Digamos que eso lo produjo Spotify. Pero tenemos ese problema, los creadores de radioteatro, y que además las radios tampoco financian, las radios también son muy reacias, que yo todavía no entiendo por qué la radio, sabiendo que yo creo que tendría público, sería exitoso, tendrían auspiciadores, pero aún así, la radio en general, la industria de la radio no se abre a la ficción sonora. Es algo que No, no entiendo, no tengo explicación. es algo que no se puede entender, yo creo que no lo puedo entender. Ahora aquí en la Argentina bueno, dos espacios que se abrieron para la ficción sonora, y uno de los cuales lleva como estandarte a la figura de Alberto Migré, que fue un autor de radioteatro y de teleteatro muy conocido, y su figura ya de por sí arrastra por sí sola, y hay un espacio para las historias escritas por Alberto Migré, y es interesante. En otra radio también se abrió, pero por ahora siguen siendo situaciones muy especiales y extraordinarias, y aún en la mayoría de los casos con esa concepción del radioteatro, con grandes elencos, y no esta cuestión de la ficción sonora más incluida en la programación, más mezclada, con capaz capítulos breves, ¿sí? Sino como un espacio especial para el radioteatro que quizás dura una hora y que está bueno que suceda, pero es difícil que todo el oyente, todos los oyentes puedan o entiendan o se adapten a esa forma de escucha de radioteatro que era la de antes, ¿no? Esta cosa de sentarse una hora frente a la radio a escuchar radioteatro. Está bueno que hoy día aparezcan, por lo menos en Argentina, estas dos experiencias, pero estaría bueno que la ficción también se adapte a otras formas, a otros formatos, donde esta ficción esté quizás más presente, sin necesidad de estar de guardarle un espacio los domingos o los sábados a la noche para aquellos oyentes nostalgiosos que quieran escucharla, sino abierta al público en general. Exacto, sí.
Sí, yo Sí, creo, o sea, de hecho, ustedes también, me acuerdo cuando en algún minuto ustedes como narrativa radial me invitaron a un congreso de radioteatro. Me acuerdo que hubo una chica que expuso sobre su experiencia de micro radioteatro, que eran cápsulas de 5 minutos, y que estaban sí, como esparcidas como dentro de la programación de la radioemisora, y me pareció como súper interesante, eh, porque es otra forma también de llegar al público. O sea, incluso con el tema de la ficción sonora, como tú decías delante, o sea, ahora no es necesario tener estos grandes elencos, ¿cierto? Basta con dos personas, incluso con una, o sea, puede haber un monólogo de alguien que esté transitando por un camino solitario de noche y piense cosas y se escuchen algunos ruidos y vaya como pensando, ¿cierto? Como un monólogo como de la conciencia, una cosa así. Eh, no es necesario tanta parafernalia, tantos elencos, y otra cosa que los recursos técnicos, ahora con la calidad con la que están saliendo los mismos celulares, se pueden hacer grabaciones de gran calidad, sí. micrófonos económicos también, de distintas marcas, cosas como de buscar y probar, entonces, y uno mismo lo puede subir a las plataformas y monetizar a través de los canales de YouTube, que es cierto que es 0,01 centavos de dólar por clic, pero trata de, no sé, pues la gente, incluso la gente joven que está más familiarizada con el trato de las redes sociales, pueden promocionar, qué sé yo, que se va a emitir el capítulo y que tal cosa, y pueden tener muchos clics y puede ser una fuente de ingreso. Hay plataformas también donde uno puede monetizar, hay, por ejemplo, a través de Spreaker, que es una plataforma de distribución, parecía Anchor, que es de Spotify, pero está Spreaker también, que hace la misma función, pero distribuye a 11 plataformas en total y te permite monetizar también, ¿ya? Y puedes monetizar. Entonces, cada vez que alguien haga clic en tu audio, en cualquiera de las 11 otras plataformas a la que Spreaker distribuye, también tú vas sumando centavos de dólar. Eh, y también se puede ofrecer las ficciones, claro, a estas plataformas de audiolibros, porque estas plataformas también están abiertas a la ficción sonora, a las producciones originales que le llaman ellos, ¿cierto? Audible Original, hablan de Audible Original o Storytel Original, y que son, no son un audiolibro, sino que son ficciones sonoras. Son Ujú. ficciones sonoras. Es lo que nosotros llamábamos radioteatro porque se transmitía en radio, por eso era radioteatro, pero ahora es ficción sonora porque se puede transmitir por cualquier medio. Entonces, hay Exacto. posibilidades de hacerlo, no se necesita grandes recursos, basta que haya alguien, un buen guionista, ¿cierto? Una buena historia, eh, unas voces que sean potentes, que sean características, bueno, y recursos técnicos económicos se puede conseguir, la misma música también hay sitios donde uno puede conseguir música con licencia Creative Commons que te permite incluso la monetización, digamos, siempre y cuando tú, digamos, los menciones y qué sé yo, quién es el compositor, el autor. Así que yo creo que está todo dado como para que hagamos ficción sonora y si nos unimos, mucho mejor, porque la unión está en la fuerza y a lo mejor en algún minuto, si los creadores de ficción sonora de distintos países latinoamericanos, por decirte, empezamos a conversar sobre estos temas y cómo tenemos que plantearnos ante una gran plataforma para que empiecen a pagarnos tal como se le paga la música, sería grandioso, pero ahora como estamos todos dispersos, entonces al final no hay fuerza, no hay antecedentes como para negociar con las plataformas. Claro. Entonces, sería importante como hacer una unión con respecto a eso. Estos vivos que estamos teniendo de manera internacional en narrativa radial son generadores de ideas, y no voy a decir mucho, simplemente que cuando hace unos cuantos meses Chusé Fernández y yo estábamos conversando y Paulina nos estaba siguiendo y escuchando, y ya nos conocía a ambos y nosotros también la conocíamos a ella, se generó un vínculo entre los tres, que ya lo teníamos pero por separado, y se generó un vínculo y un trabajo en conjunto que en algún momento va a dar su fruto, que obviamente no lo vamos a Sí, revelar ahora, pero no lo hay vamos un a trabajo, revelar. Sí, hay un trabajo, estamos trabajando en conjunto de estas tres sedes de Chile, España y Argentina
para generar algo en conjunto. Ahí Samba Feroz dice, faltan buenas historias o el medio en que quieres hacen radio y podcast no conocen y aplican el potencial expresivo del sonido. ¿Faltan buenas historias o el medio? Es una pregunta, claro. Claro, qué buena pregunta. Si faltan buenas Sí. historias o es que los medios no conocen, ¿no? O no entienden el potencial expresivo del sonido. ¿Será una cosa, será la otra, o quizás son un poquito de cada cosa? No Sí, sé. yo creo que son un poquito de cada cosa, aunque yo creo que sí hay buenas historias, porque uno de pronto uno se pone a escuchar podcast, uno empieza a explorar y de repente aparecen unas historias así como geniales y que no tienen difusión y que uno no sabía que existían. Entonces como que falta quizás un poco de desconocimiento de parte de estos mismos medios o plataformas, digamos, que difunden estos contenidos como para saber cuando tienen una joyita de pronto. O sea, de repente uno descubre una joyita y pasa lo mismo con las películas también, que de repente Netflix, no sé, promociona X película, pero de repente, o serie, y de repente uno hurgando se encuentra con algo que nunca han mencionado ni en la prensa ni en ninguna parte que existía, y son pequeñas joyitas. Y acá, claro, los medios no, por lo menos aquí en América Latina, yo creo como que no asumen mucho esto. Quizás en Europa, no sé, en Inglaterra, que ahí, allá la BBC sigue haciendo radioteatro, o sea, desde siempre ha Sí, seguido haciendo radioteatro. Entonces tienen otra dinámica. En Estados Unidos también se escucha mucha, no sé si radioteatro probablemente tal, pero sí mucho audiolibro. Ellos tienen esa costumbre de estar escuchando audiolibro cuando hacen gimnasia, cuando caminan, hacen sí. ejercicio, cocinan, qué sé yo. Acá yo creo que falta, claro, uno, que los medios se abran, pero yo creo que las buenas historias sí están, pero las buenas Hay que historias, encontrarlas también. claro, hay que encontrarlas, y las buenas historias solas, si no hay un medio, como que se pierden. Entonces hay un Sí. poco de eso, pero sí está surgiendo. De hecho, yo incluso en un curso que hice en el verano, también conocí a unas chicas argentinas que cuando supieron que yo estaba haciendo radioteatro, eh, era un curso que tenía que ver también con locución, qué sé yo, y cuando supieron que yo hacía radioteatro, cuando conté qué es lo que hacía, como que también se entusiasmaron. Oye, ¿por qué no hacemos un radioteatro? ¿Qué sé yo? Y estamos haciendo una cosa así, digamos, experimentando, es una cosa experimental, así como entre todas aportan ideas y qué sé yo como que coordino un poco el cuento, pero es una cosa como armada entre todas, hecho, digamos, también de manera artesanal, usando el Zoom, qué sé yo, los teléfonos. Bueno, el proyecto del que queremos hacer nosotros también, bueno, bueno, no vamos a contar nada, pero esperamos el próximo año o a fin de año dar buenas noticias con respecto a eso. Sí, tal cual. Bueno, Paulina, antes de despedirnos, porque ambos teníamos cosas para hacer, no sé cómo estamos cerca de las 18 en Argentina y cerca de las 17 en Chile. Si tienes unos minutitos más, quiero que cuentes dos cosas. ¿Qué era el ciclo de radioteatros de agricultura, que eran historias de misterio? ¿Qué era eso? Que nos cuentes un poco mejor. Y qué es Te Cuento, esa aplicación de audiocuentos dramatizados que está llevando adelante. Sí, bueno, los radioteatros que hice en la agricultura, digamos, fueron, bueno, cuentos de misterio que están inspirados en leyendas chilenas, varias de las cuales igual se comparten con otros países de América Latina. Fueron 50 historias. Después hicimos historias fantásticas, que estaba inspirado en literatura fantástica universal, más otras historias originales. Después, Al mal tiempo buena cara, que fue una sitcom inspirada en refranes populares. Y Chile en un relato, que hoy lo estoy reeditando como Relatos del Sur del Mundo en las plataformas, digamos en Spotify, en todo ese tipo de plataformas, eh, que tienen que ver, bueno, tenían que ver un poco con rescatar un poco de la idiosincrasia del chileno, para los 200 años de la independencia de Chile, digamos, para el Bicentenario. Entonces fue un proyecto
Bicentenario financiado por un fondo de cultura del Bicentenario y los otros proyectos también financiados, digamos. Esto es lo que, bueno, el problema que tenemos los creadores de radioteatro, que no encontramos financiamiento. Acá, si no hubiese sido por el apoyo inmenso de los fondos de cultura, del Ministerio de la Cultura de mi país, habría sido prácticamente imposible hacer esos radioteatros como de esa calidad importante, porque grabados en un estudio, ¿cierto? Con elencos importantes de actores, digamos, asesores también en Historia de Chile, en el caso de ese último proyecto del Bicentenario, que fue una cosa bien no en serio, digamos, iba a decir en serio, sino que era más educativo quizás. Tenía como un trasfondo educativo, era entretenido, pero con un trasfondo educativo que de hecho se presentó, digamos, se distribuyó en más de 8.000 colegios acá en Chile. Y bueno, todo eso que hicimos ahí, eso lo estoy reeditando ahora a lo largo de los años, siempre lo estoy como reeditando y volviendo a mostrar como para mantener el género vivo. Porque si no hay recursos para hacer, digamos, entonces digo, no, pero no puede morir esto porque no hay recursos. Entonces lo he mantenido vivo y ahora lo estoy distribuyendo en plataformas, ¿cierto? A través de estas monetizaciones que te digo yo, que no son muchas, pero que en algún minuto me imagino que igual algo llegará. Y en lo que me he centrado en el último tiempo es, claro, en esta aplicación que se llama Te Cuento, que ahí estoy subiendo yo audiocuentos dramatizados al estilo del radioteatro. O sea, tiene la misma factura, digamos, pero son cuentos, digamos, de autores conocidos, no sé, pues Edgar Allan Poe. Autores que ya no hay que pedirse los derechos, que han vencido, Sí, digamos, que los derechos son universales. claro, que son de dominio público, pero sí tengo algunos, o sea, varios, digamos, que está ahora en proceso de los permisos, digamos, de autorización o del autor o de las familias herederas, digamos, de su obra, para subir también autores un poco más actuales. ¿Ya? Pero todo también tiene que ver con radioteatro, porque en el fondo el cuento el narrador es un narrador involucrado con la trama, los personajes los interpretan actores, hay música detrás, hay efectos sonoros, está todo Y la dramatizado, todo adaptación, como para que eso requiere claro. una adaptación, requiere una adaptación del Eso, cuento mira, al guión, ¿no es cierto? sí, o sea, claro, nosotros hacemos el guión del cuento, pero en el fondo tratamos de respetar al máximo la escritura original del autor, ¿ya? Bueno, con autores que están vivos, la verdad es que tú tienes que digamos que están con derechos vigentes, tienes que respetarlo. Con los otros que ya uno puede hacer una pequeña variación, pero de repente si a lo mejor la descripción es muy larga, hay una introducción muy larga de 2, 3 páginas de puro texto, claro, uno ahí puede hacer el resumen, pero la idea es mantener el espíritu del autor, digamos, es mantener el espíritu del autor y los diálogos, podemos cambiar algunas palabras por palabras que se entiendan, porque de repente alguna en un español más antiguo quizás no se entienda, eh, pero en general, en lo que es el audiocuento, nosotros hemos tratado de mantener al máximo posible, digamos, el texto original. Bien. Así Bueno, que eso. y sí, y te cuento, es un guión y cuento con K. Una T, un guión y cuento con K. En el Instagram estoy así, pero porque estaba ya, alguien puso te cuento. Esto es el tema no, pero es T, la T y la palabra cuento de inmediato, con K, y uno puede visitar el sitio web tecuento.cl o meterse a las plataformas de estas digamos, de aplicaciones, descargarlo, y uno se suscribe gratis, digamos, la aplicación, y hay un número de cuentos gratuitos, que digamos que uno puede escuchar que está en la categoría cuentos gratuitos, como para que la gente se entusiasme. Creo que tengo 9 o 10 cuentos en este minuto de distintos países. Y si a uno le gusta, puede suscribirse por un mes, que sale como, no sé, un poquito más de $2, digamos, para hacer, digamos, la conversión de moneda y podamos entender todo. Y el año, claro, el año sale como un poco más, digamos, pero son precios accesibles en general. Y para el que no tiene, la verdad es que está esta opción de la suscripción gratuita, que a la medida que tenga más cuentos, eh, también va a haber más cuentos dentro de la categoría cuentos gratuitos, y que no es que sean cuentos de peor calidad ni nada, no, todo lo contrario, yo creo que es como los mejores están ahí como en los cuentos gratuitos, porque la idea es como que la gente se sienta atraído por la aplicación.
Y Paulina, decíamos esto, el gran problema de la ficción sonora es que todavía la gente no se acostumbra a que son contenidos que también pueden o merecen, en muchos casos, tener digamos, de la misma manera que lo audiovisual y que Netflix se paga, estas aplicaciones de ficción sonora, en este caso de audiocuentos más particularmente, pero dramatizados, ¿crees que la gente entiende, digamos, y accede y va a acceder a pagar, aunque sea una cuota mínima por mes, para poder acceder a ese material? Mira, lo que yo he visto hasta ahora, porque la aplicación lleva 4 meses recién, y lo que veo es que la gente le gusta lo gratuito. O Sí. sea, como que tengo muchos suscriptores gratuitos hasta ahora, pero de pago no son tantos, ¿ya? Ujú. Eh, Porque siento que la gente, bueno, quizás falta como una campaña de marketing digital como más potente, como para dar a entender de que estos audiocuentos no son el típico audiocuento que uno puede encontrar en Audible o en Storytel, por ejemplo, o bueno, en las típicas plataformas en donde hay Claro, un que es texto una voz leído ajena. solamente. Claro, Claro, que es no una es una lectura. voz que... Claro, no es una mera lectura, digamos, que puede estar muy bien leído, ¿cierto?, por un narrador, pero esto es como es un espectáculo al oído, digamos. Claro. Entonces, en eso estoy, en eso estoy viendo cómo entusiasmar a la gente para que haga esta distinción, que si bien es una aplicación pequeña, que no tiene los contenidos de las grandes plataformas, porque yo no soy una empresa gigante ni nada, ¿cierto? Somos un grupo pequeñito de colaboradores y qué sé yo, que yo estoy a la cabeza de esto, pero somos pequeños, digamos, y hacemos todo, al igual que ustedes, digamos, con mucho cariño, con mucho afecto, cada obra que hacemos, le ponemos mucho corazón, mucha energía, eh, y pensando en que si le irá a gustar a la gente poner este sonido así o asá, no sé, o qué música elegir, es toda una aventura esto de elegir la música. Entonces, de alguna manera quizás hay que hacerle entender a la gente lo que hay detrás de este trabajo, que no es llegar y tomar un texto y ya voy a leer esto y chao. No, hay mucha energía, mucho cariño y un espectáculo puesto digamos, a disposición del público para que lo disfrute y la escucha sea una experiencia, no sea un Sí, trámite, no sea un mero trámite, sea una experiencia. muy bien definido. En eso estamos, Paulina, en eso En eso, estamos. sí. Bueno, te mando un gran abrazo y bueno, muchas gracias por esta interesantísima charla, intercambio. Y bueno, seguimos en contacto y esperamos pronto dar unas buenas noticias respecto a esta unión, esta fusión que estamos tratando de generar entre Arcano 21 Producciones de Chile, Narrativa Real de Argentina y Resonar en España. Seguiremos trabajando. Así, seguiremos trabajando para ustedes y para nosotros. Me encantó lo de esto, ¿no? Espectáculo para el oído. De eso se trata, Exacto, sí, para brindar un espectáculo al oído al oído. para todos los que quieran disfrutar de él. Eso, en eso estamos trabajando. Gracias, Así que Paulina, un un abrazo, abrazo. Marcelo. Sí, Hasta un pronto. abrazo. Sí, hasta pronto.